la ecuación diferencial no homogénea. Claro, la solución particular, si lo es, tiene que ser solución de la no homogénea. Yo reemplazando la solución particular en la no homogénea, me tiene que dar igual a la Rx que tengo en el miembro de la derecha. Eso significa que la verifica, que sea solución. O sea, yo tengo que tomar la I particular, derivarla una vez, derivarla dos veces, reemplazarla en la ecuación diferencial y ver que es solución. Entonces esa es la primera condición que sabemos que se tiene que cumplir. Y la segunda condición, y es que yo les dije que tenía que tomar la solución particular, derivarla una vez, derivarla dos veces y reemplazar en la ecuación diferencial. Bueno, si I sub P, la escribo acá al costado, I sub P es, por lo que vimos en la diapositiva anterior, V1 por I1 más V2 por I2, habíamos visto que sacamos los argumentos para simplificar la escritura, pero si habíamos visto que esta era la I sub P, que nosotros habíamos propuesto, entonces la derivada de esta, ¿cómo se obtiene? Acuérdense que B1, I1, B2 y I2 son funciones de X. Entonces, miren primero acá lo que acabo de escribir. La derivada de la I sub P, no voy a escribir la derivada, pero pensemos cómo sería la derivada. La derivada sería la derivada de B1 por I1, más B1 por la derivada de I1, más la derivada de B2 por I2, más B2 por la derivada de I2. O sea, tengo que hacer la suma del producto de la derivada del producto de dos funciones. Bueno, eso es lo que está escrito acá abajo. Eso es lo que está escrito acá abajo. Entonces, como segunda condición, miren lo que dice acá. Se introduce una condición arbitraria. Eso responde a la pregunta que normalmente suelen hacerme, ¿por qué hace que esto sea cero? Esto es arbitrario. Eso es, dicho de otra forma, no me malinterpreten lo que voy a decir, casi como decir porque se me dio la gana. Eso quiere decir arbitrario. Arbitrario es porque quise, porque me gustó, porque tuve ganas. ¿Y cuál es el objeto? ¿Por qué tuvo ganas de hacer eso? ¿Por qué esa condición arbitraria? Porque cuando yo derivé la función, me encontré ahora con que la derivada de la particular se me hizo muy grande, porque antes tenía dos términos, y cuando derivé la particular me quedaron cuatro términos. Y no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque cuando yo vaya a hacer la derivada segunda va a tener 8 términos, porque va a tener, si yo vuelvo a derivar todo esto, va a ser la derivada segunda de esta por esta sin derivar, más la derivada primera de esta por la derivada primera de otra, y así sucesivamente voy a tener 8 términos. Entonces yo voy a decir, voy a tener demasiados términos. Entonces, para evitar que se me hagan más grandes, se me ocurre a mí, tengo ganas, de simplificar esta cantidad de términos y en vez de mantener 4, quedarme con 2. ¿Y cómo hago para quedarme con 2? Y tomo 2 de esos términos, este por ejemplo, y este por ejemplo, y los igualo a 0. ¿Pero por qué esos 2 y por qué no los otros 2? Fíjense, tomo los términos en donde I1 e I2 no están derivados. Donde las funciones I1 e I2 no están derivadas. Me quedo con aquellos términos en donde I1 e I2 están derivados. Esos son los que me quedo. Pero I1 e I2 me los saco de encima. ¿Cómo? Arbitrariamente los igualo a 0. Entonces, tengo dos condiciones. La primera condición es que la solución particular tiene que verificar la solución general de la solución de la no homogénea. Tiene que verificar la no homogénea. Y la segunda condición es que, una vez que yo derive, este término y este término los igualo a 0. Y esa segunda condición, ¿de dónde salió? Es arbitraria. Se me ocurrió. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de simplificar las cuentas. Porque no quiero, cuando yo vuelva a derivar la I sub P, no quiero que me queden 8 términos. Quiero que me queden menos. Quiero que me queden 4.
Bueno, entonces volvemos a plantear acá el resumen de lo que dije. La solución particular, esta, que yo había propuesto, ahora haciendo variar los parámetros, debe satisfacer la ecuación diferencial no homogénea. Además, la derivada de esta solución solamente me queda en dos términos. ¿Por qué solamente me quedo en dos términos? Porque los otros dos, por esa condición arbitraria que yo asumí, se van, se cancelan. Entonces solamente me quedaron estos dos términos. Por lo tanto, la derivada segunda ahora me va a quedar más fácil. ¿Cómo es? Y es la derivada de esto por esto, más esto por la derivada otra vez de esto, más la derivada de esto por esto, más esto por la derivada de... Ahí está. Me quedó entonces así. Entonces, esto es lo que me quedó I sub P, I sub P', I sub P segunda. Teniendo en cuenta esa condición arbitraria que simplificó la cuenta. Bueno, ahora que tengo esto, voy a reemplazar la I segunda. Acuérdense que la ecuación diferencial tiene esta forma. I segunda más P por I' más Q por I igual a Rx. Esa es la forma de la ecuación diferencial no homogénea. Bueno, voy a reemplazar en I segunda I sub P segunda, esta la voy a reemplazar acá, en I' I sub P prima, o sea, esta la voy a reemplazar aquí, y en I voy a reemplazar I sub P, o sea, esta la voy a reemplazar acá. Y la voy a igualar a Rx. Eso es todo lo que voy a hacer. Todo esto lo voy a poner aquí, todo esto lo voy a poner aquí, y lógicamente todo esto lo voy a poner aquí. Eso es lo que hacemos en la siguiente diapositiva. Esto, fuera de parecer un desastre de cosas, no es más que lo que les dije. Toda esta primer parte, estos primeros 4 términos son la I segunda, luego dice P por la I' más Q por la I. Eso es todo. Todo esto no es más que los reemplazos que dije que iba a hacer. Bueno, pero en el siguiente renglón, lo que hago es distribuir la P aquí y la Q aquí. Eso es lo que hago en el siguiente renglón. Apenas un pequeño paso algebraico. Y en el siguiente renglón, ¿qué hago? Y en el siguiente renglón me pongo a juntar cosas. Fíjense, el término que tiene I1 segunda. Perdón, ese no. Voy a borrar eso que puse ahí. Perdón, ese no. El término que tiene I1 segunda. Ah, sí, perdón, estoy pensando cualquier cosa. Sí, es I1 segunda. El término que tiene I1 prima, y el término que tiene I1 solo, O sea, lo único que hice fue reordenar en el siguiente renglón. ¿Ven? Lo junté. Acá, en esta primera parte, junté los que acabo de subrayar. Después en la segunda parte voy a juntar los que tienen I2, I sub 2. Bueno, entonces voy a juntar lo voy a doble subrayar. Voy a juntar y voy a juntar Entonces los he juntado acá. Lo único que hice fue reordenar, acá no hice ninguna operación algebraica. Y al final, ¿qué me quedó? Y me quedó los dos que yo no pude juntar, y este. Ahí están. Pero luego de ese reordenamiento, yo puedo sacar, acá dice V1 por I1 a segunda, P por V1 por I1', más Q por V1 por I. Ah, puedo sacar V1 factor común. De acá. Y de acá puedo sacar V2 factor común. Y de acá no, lo que dice. Pero I1, ¿se acuerdan? Volvamos otra vez acá, a la solución general. La solución general, esto lo vimos en la primera de estas 3 clases, la solución general era una constante por una particular más otra constante por otra particular. O sea que I1 es una particular, o sea, resuelve la ecuación diferencial, e I2 también resuelve la ecuación diferencial de la homogénea asociada. Entonces, quiere decir que todo esto tiene que ser 0 porque I1 tiene que resolver la homogénea asociada y todo esto tiene que ser 0 porque I2 tiene que resolver la homogénea asociada. Entonces todo esto se me va
y me queda solo esto que está aquí. Entonces, esto lo que estamos haciendo es deducir. A partir de lo que les dije, la I sub P, la I sub P' y la I sub P segunda, reemplazando en la ecuación diferencial y haciendo cuentas, me queda esto, solamente esto. ¿Por qué? Porque lo otro se me hizo cero, porque la I sub 1 y la I sub 2 son solución de la homogénea asociada. Entonces ahora digo, bueno, por un lado yo tengo V1' por I1' más V2' por I2' igual a Rx. Eso es lo que me quedó de todo esto. Y por otro lado tenía la condición arbitraria que yo había decidido tomar. ¿Cuál era la condición arbitraria? Que V1' por I1 más V2' por I2 sea igual a 0. En la diapositiva anterior, esa fue la condición arbitraria que yo decidí tomar. Entonces fíjense, acá estoy recuadrando la condición arbitraria que puse primero. Y acá recuadré el resultado que obtuve al reemplazar todo en la ecuación diferencial no homogénea, que puse segundo. Esas dos restricciones, son dos restricciones. La primera es una restricción en estos dos términos arbitraria, de acuerdo, pero una restricción. Y la segunda es una restricción para estos dos términos, tienen que ser igual a la función que tengo en el miembro de la derecha, a la R de X, forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas acá? Y miren, las incógnitas son la derivada de B1 y la derivada de B2. Esas son las incógnitas. Estos son los términos independientes de mi sistema, 0 y Rx, y estos son los coeficientes del sistema, porque I1 lo conozco, por lo tanto I1' también, no hago más que derivarlo. I2 lo conozco, I2' también, no hago más que derivar I2. O sea, lo único que desconozco acá es B1', que es la derivada de la incógnita que estoy buscando, y B2', que es la derivada de la incógnita. ¿Qué incógnita? De la incógnita original. Había dicho que yo estaba buscando B1 y B2. En todo este proceso de desarrollo he obtenido la idea de V1' y V2'. Entonces voy a resolver este sistema para poder saber cuánto vale B1' y B2'. Porque la resolución de este sistema me va a dar la solución de estas dos incógnitas. Pero acá dice atención, ¿por qué? Porque dice, ojo, que son las derivadas de B1 y B2. O sea, lo que vos vas a resolver son las derivadas. Luego las vas a tener que integrar para saber cuánto valen B1 y B2. Una vez que vos sepas cuánto vale B1', la vas a tener que integrar, y una vez que vos sepas cuánto vale B2', la vas a tener que integrar para saber cuánto valen B1 y B2. Bueno, pero vamos paso por paso. Veamos primero cuánto valen B1' y B2'. Bueno, si tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podría aplicar cualquiera de los métodos algebraicos que conozco para resolver este sistema. Cualquiera pueden usar, el que ustedes quieran. Nosotros recomendamos usar el método de resolución por determinantes, o también conocido como la regla de Cramer. ¿Cómo era ese método? Y ese método lo primero que calculaba era el determinante de la matriz de coeficientes del sistema. Hay que recordar el álgebra. No les voy a demostrar eso porque ustedes eso lo deberían saber de álgebra. ¿Cómo? Y bueno, dije que este era un coeficiente, este es otro y este otro. Entonces tengo que armar una matriz donde yo tengo como coeficientes I1 y 2, y en la segunda fila I1' y 2'. Pero esa matriz es lo que que está acá abajo, ¿ven? Eso era Cramer, el determinante de la matriz de coeficientes dividía, según la regla de Cramer, pero eso que yo tengo acá abajo es lo que yo llamé, ¿se acuerdan? Ronquiano. ¿Cómo era el ronquiano? El ronquiano era el determinante de una matriz, en donde acá ponía una función I1 e I2, y como segunda fila ponía la derivada de la función que tengo acá arriba y la derivada de la función que tengo acá abajo. Ah, bueno, es exactamente lo que estamos haciendo. Y esto le habíamos llamado ronquiano.
y habíamos dicho que como I1 y 2 eran linealmente independientes, y lo son, si no, no sería solución de la solución general, este bronquiano sí o sí tiene que ser distinto de 0, por suerte, porque si no, yo no podría ponerlo en el denominador. Entonces yo sé que cuando yo resuelva este determinante, voy a obtener un valor distinto de 0. ¿Pero este determinante es difícil de resolver? No. Yo tengo que construirlo muy fácil. Pongo I1, I2, que yo los tengo, los tenemos, créanme, y en el segundo renglón, ahora vamos a ver un ejemplo dentro de un rato, en el segundo renglón pongo su derivada. Entonces lo único que tengo que hacer es este por este menos este por este. ¿Listo? Eso va en los denominadores de las dos incógnitas. ¿Y en los numeradores? Y en los numeradores, según Cramer, yo tenía que poner la misma matriz. Esto es álgebra, así que yo lo estoy contando. En el numerador tenía que poner la misma matriz, solo que tenía que reemplazar la columna con los términos independientes. Fíjense los términos independientes, ¿cuáles son? 0Rx, 0Rx. Tenía que reemplazar la columna 0Rx, la primera columna si era la primera incógnita, y 0Rx, la segunda columna si era la segunda incógnita. Y también hacer el determinante. Este por este menos este por este. Este por este menos este por este. Bueno, en definitiva, acá no hay ningún número, acá está todo algebraicamente escrito. En definitiva, fíjense que dijimos que el determinante de la matriz en el denominador se llama ronquiano. Bueno, le puse W y W, porque se llama ronquiano. Yo ya sé escribir el ronquiano. Entonces, con poner W grande, que es el ronquiano, ustedes saben qué deberían escribir acá abajo. ¿Cómo que debería? Y claro, ahí tenés que escribir una matriz, cuya primera fila son I1 y 2, y segunda fila las derivadas de I1 y 2. Eso es lo que tenés que escribir acá abajo y acá abajo. Fíjense, este es B1' y este es B2'. Vamos por partes. Y acá arriba, en B1', siempre voy a tener 0 por I2', se va a hacer 0. Entonces me va a quedar menos I2 por Rx. Menos I2 por Rx. ¿Siempre? Siempre. Ah, o sea que B1' siempre va a ser esto. Sí, B1' siempre, 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 no importa la ecuación que les dé, B1' va a ser esto. O sea, va a ser la I2 por la Rx. ¿La I2 la conozco? La conozco. Ya van a ver, la conozco. Sale de la general de la homogénea asociada. ¿Rx la conozco? Sí. Es la función que está a la derecha de la no homogénea. ¿Y el ronquiano lo conozco? Sí, es el determinante que vos construís de esta forma. Entonces, si vos haces esta operación con un signo menos adelante, tendrías B1'. Y B2' va a ser este por este menos este por este. Pero cuando yo haga menos este por este, como acá siempre va a haber un 0, ¿eso siempre va a haber un 0? Sí, siempre va a haber un 0 porque era la condición arbitraria que yo había dado. Siempre va a ser 0, siempre va a haber un 0. Entonces solamente me va a quedar este por este. Claro, B2' solamente tiene I1 por Rx sobre ronquiano. Entonces uno dice, ¿yo me puedo acordar entonces de estas fórmulas y no tener que hacer todo esto? Claro, sí, exactamente. En el práctico, ustedes pueden partir directamente desde acá, y obviar todo lo demás. ¿Y todo lo demás entonces no me lo tengo que aprender? Sí, para el teórico. Si yo te pidiera que dedujeses las fórmulas del método de variación de parámetros, vos tendrías que empezar de acá y decir, bueno, vamos a necesitar dos condiciones. Que la I sub P verifique la ecuación diferencial ordinaria no homogénea. Y vamos a dar una condición arbitraria que es esta. Luego vamos a tomar la I sub P, la derivada de la derivada segunda y la vamos a reemplazar. Cuando reemplacemos vamos a obtener esta restricción y con ella y la condición arbitraria construye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Uso Cramer. Cuando use Cramer yo voy a tener en los denominadores el ronquiano y en los numeradores el mismo denominador, solo que la primera columna y la segunda columna, dependiendo de la incógnita, la reemplazaré con los términos independientes.
Y haciendo la operación, llego a este V1', que es el que estoy usando en el práctico, y a este V2' que estoy usando en el práctico. O sea, eso es lo que ustedes me tendrían que decir en un teórico. Me tendrían que explicar cómo se hace esto. Me tendrían que dar la fundamentación en la cual en el práctico usan esto directamente como fórmula. Porque eso es teoría. Teoría es fundamentar el uso de ciertas fórmulas. No es contarme el práctico. Ojo. La teoría no es contarme el práctico. La teoría es fundamentar el práctico. O sea, me tienen que dar las razones por las cuales en el práctico se hace así. Bueno, volviendo a esto, fíjense que es una cosa muy fácil de recordar. Las dos, V1' y V2', tienen en el denominador el bronquiano. Las dos tienen el bronquiano. Las dos en el numerador tienen Rx. Las dos tienen Rx. Pero la V1' tiene la I2 y la V2' tiene la I1. Entonces me puedo acordar de la fórmula diciendo, las dos tienen Rx en el numerador y el bronquiano en el denominador. Pero la V1 tiene la I2 y la V2 tiene la I1. Y la V1 va con signo menos, mientras que la V2 va con signo más. Entonces, estas fórmulas son muy fáciles de memorizar. Si uno busca una regla mnemotécnica, entonces en el práctico uno escribe de entrada esto y se acabó. Es más, podría ir un paso más allá y escribir directamente esto o esto. ¿Cómo que escribir directamente? Claro, porque si V1' es esto, V1 es la integral de esto. Por lo tanto, si esto yo ya me lo sé de memoria, entonces puedo decir que V1 es la integral de lo que yo ya me sé de memoria. Y V2 es la integral de lo que yo ya me sé de memoria. Entonces lo único que tengo que hacer es resolver esta integral y ya tengo V1 y V2 y se acabó el problema. Resuelto el problema. Todo está en resolver estas integrales. Y se terminó el ejercicio. Entonces uno dice, ¿se terminó? Sí. Sustituyendo el valor de V1 en la particular que yo propuse y V2 en la particular que yo propuse, sumando la solución general de la homogénea a esa particular, tengo la solución general de la no homogénea. Y se terminó. Entonces, acá viene una parte importante. Esto casi que está en rojo, grande, porque en un parcial o examen final, coloquio o lo que sea, mínimo, tendríamos que entender y explicar lo que dice acá en lo importante, mínimo, no estoy diciendo que esto sea todo, mínimo, como que para que a partir de ahí podamos seguir hablando. Si esto no lo entiendo o no lo sé explicar, ya está, se terminó normalmente el coloquio o un examen final. ¿Por qué? Porque si yo te hago una pregunta, a ver, entendamos no. Normalmente en un examen final, igual que en un coloquio, porque el coloquio es igual que un examen final, se hacen 3 preguntas. Una pregunta de cálculo diferencial, o sea, de la primera parte hasta máximo y mínimos condicionados. Una parte de cálculo integral, o sea, toda la parte de integrales dobles, curvilíneas, triples, cambios de coordenadas, Stokes, divergencia, una parte de eso. Y una pregunta de ecuaciones diferenciales. Puede ser de ecuaciones diferenciales de segundo orden, de primer orden. Se hace una pregunta de esas, o puede ser una parte de ecuaciones diferenciales derivadas parciales, que vamos a ver la clase que viene, o Fourier. Pero se hace una pregunta de esas 3 grandes partes. Cualquiera de esas preguntas, ustedes tienen que responder un mínimo. Un mínimo. Tienen que demostrar que saben de los 3 temas algo. Y luego, para aprobar, 2 al menos de esas preguntas tienen que ser correctas, completas, correctas y concisas. Eso significa superar el 60%, o sea, alcanzar el 60%. 2 al menos tienen que ser correctas, pero de las 3 tienen que saber algo. Ustedes no pueden decir, pero yo le respondí perfecta a la primera y le respondí perfecta a la segunda. La tercera no tengo idea. Bueno, entonces no se puede aprobar, porque hay que tener idea de todos los temas. El programa de cualquier materia, esto se los digo para que lo sepan, los programas de cualquier materia tienen N cantidad de bolillas o unidades.
uno tiene que saber las n unidades. No se puede presentar, eso está en los estatutos de la universidad, tanto tecnológica como nacional, como en universidades privadas. Ustedes no pueden rendir un examen sin saber una bolilla. Si ustedes no saben una bolilla de las 10, o una bolilla, una unidad de las 10, entonces el examen no se puede aprobar. Se los aclaro porque no es invento mío. No es que yo, usted porque es así. No, no. Eso está en los estatutos. Y así se maneja la cátedra. Lo que pasa es que a veces justo te hacen las preguntas que sabes y justo no te preguntaron la unidad que no sabías y bueno, pasaste. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar, pero eso es especular. Pero si justo uno pregunta la unidad que no sabías y no me puedes decir nada de eso, por muy perfecto que esté lo demás, se terminó el examen ahí. Yo lo aclaro, sé que esto está siendo grabado, así que para que quede bien claro cómo es o cómo me manejo yo. Entonces, esto es lo mínimo. Por lo menos esto tiene que estar. Después veremos cuánto y veremos cuánto sabemos del tema. Pero esto, que está en lo importante, por lo menos no dejen de estudiarlo. El método de coeficientes indeterminados es un método restringido. Solo se aplica en algunos casos. Cuando Rx es una constante, un polinomio, un exponencial, dice ahí una sinusoidal, eso es un seno, un coseno, es lo mismo, o combinación de sumas y productos de ellas, es lo que estudiamos. Es un método fácil, porque lo único que hay que hacer es derivar. Ahora, el método de variación de parámetros sirve para cualquier caso. No importa si es una exponencial, si es una tangente, si es una secante, si es un logaritmo, no importa ahora, sirve para cualquier caso de R de X. Pero si el Ronquiano es distinto de 1, si el Ronquiano ya no da 1, siempre va a ser distinto de 0 el Ronquiano, siempre. Pero si el Ronquiano ya da distinto de 1, normalmente las funciones a integrar se suelen complicar. O sea, el método de variación de parámetros sirve para todas, pero la contra que tiene es que es difícil a veces de aplicar. Por eso es que uno dice, ¿por qué me enseñan dos métodos para resolver algo si con el método de variación de parámetros yo hubiese resuelto todo? Si el método de variación de parámetros resuelve todo, ¿para qué haber aprendido otro método más que tiene sus complejidades? Porque el método de variación de parámetros a veces es muy difícil de aplicar. Entonces, en aquellos casos en donde a mí me hubiese venido al pelo, porque R de X tiene alguna de las formas que mencionábamos antes, el método de coeficientes indeterminados, es mejor aplicar el método de coeficiente indeterminado porque es más fácil. Entonces, a veces uno aprende varios métodos, no porque alguno de ellos sea deficiente, en el sentido de que, por ejemplo, acá el método de variación de parámetros no puede resolver todos los casos. A veces uno aprende más de un método porque alguno de esos métodos, en algunos casos particulares de aplicación, termina siendo más fácil, como es el caso de coeficientes indeterminados. Bien, para terminar, como yo les había prometido, veamos un ejemplo que deje bien claro todo lo que hemos estudiado de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Miren aquí. Supónganse que nosotros tenemos esta ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden a coeficientes constantes. Todo eso que dije es el nombre y apellido de este tipo de ecuación diferencial ordinaria. Entonces, esta que está aquí, yo la tengo que resolver. Claramente, para resolver esta ecuación diferencial, voy a tener que recurrir a la propiedad que decía, que la solución general de esta ecuación diferencial de la no homogénea es la suma de la general de la homogénea asociada a esta ecuación diferencial más una particular. Entonces, primero voy a resolver la solución general de la homogénea asociada. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo debería igualar a esto a 0. Y una vez que igualo esto a 0, eso sería la homogénea asociada. Si quieren, para que quede más completo, no se me había ocurrido hacerlo, pero lo puedo hacer aquí, sería igualar esto a 0. Ahí está. Igualo la ecuación diferencial a 0. Luego extraigo la ecuación característica de esta ecuación diferencial. Veamos cómo es. A pesar de que está todo escrito,
para que sea más fácil el tema del uso del Word, pero miren, lo vamos a analizar. Dice, y segunda, entonces m cuadrado. Y prima, entonces m. Hay que mirar, si no están todas, supóngase que esta no esté, que dice y segunda más 4i, no se confundan y pongan m cuadrado m, porque esta no es m, esta es m a la 0. Así que cuidado con esas cosas. Presten mucha atención, si la ecuación diferencial no es completa, presten mucha atención en la ecuación característica. Bueno, acá está completa, así que y segunda es m cuadrado, y prima es m a la 1, multiplicada por menos 4, e i es m a la 0, o sea 1, multiplicada por 4. Por eso me quedó esta ecuación característica. Ahora esto es una ecuación de segundo grado, que puedo aplicarle Bhaskara. Entonces m1 y m2 lo voy a resolver diciendo b cuadrado, menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2a. Bueno, acá esto claramente se dan cuenta que se hace 0, por lo tanto voy a obtener dos raíces reales iguales. Voy a obtener que m1 y m2 son 2. O sea, tengo dos raíces reales iguales. Si tengo dos raíces reales iguales, yo sé que la solución general de la homogénea asociada es C1 por E a una raíz más X, porque ese era el segundo caso, de C2 por E a la otra raíz. O sea, tengo la misma exponencial, porque las raíces son dos raíces reales iguales. Tengo la misma exponencial. El exponente, el alfa de esta exponencial es 2. Pero uno de los dos términos, para que sean linealmente independientes, está multiplicado por x. Cualquiera de los dos. El segundo, por ejemplo. Cualquiera de los dos. Bueno, acá hemos obtenido la solución general de la homogénea asociada. ¿De dónde saco esta solución? Me la sé de memoria esta solución. Hay tres soluciones que me tengo que saber de memoria. Bueno, usé la segunda de esas tres, cuando tenía dos raíces reales iguales. Bueno, vamos a buscar I sub P ahora, porque yo ya tengo la I sub G, H, ahora voy a buscar la I sub P para sumarlas y obtener la solución general de la no homogénea. Vamos a hacerlo por el método de coeficientes determinados, es decir, el método que estudiamos la clase pasada. ¿Para qué? Para comparar. Para comparar. Vamos a hacerlo primero por el coeficiente indeterminado. Para que vean que se puede hacer de las dos formas. Entonces, ¿puedo aplicar coeficientes determinados? Y sí, porque r de x, que es la función que tengo en el miembro de la derecha, es un exponencial. Entonces sí puedo aplicarlo al método de coeficientes indeterminados. Entonces, r de x es un exponencial, esta, 2 por e a la 2x. Entonces yo voy a proponer una exponencial que sea igual a ella, ¿ven? Igual a ella, esa era la técnica, propongo una igual a ella, con un coeficiente indeterminado. Acá no me va a importar si dice 2, si dice menos 1, si dice 1, si dice pi, no me va a importar qué dice acá. Yo pongo la misma exponencial multiplicada por un coeficiente arbitrario indeterminado. Pero después de eso, antes de seguir adelante, tengo que ver. ¿Qué es lo que tengo que ver? Si alfa, este exponente, si alfa es raíz una o dos veces de la ecuación característica. Ah, bueno, lamentablemente ese alfa es raíz dos veces de la ecuación característica. Porque la raíz de la ecuación característica eran dos raíces reales iguales a 2. O sea que 2, este exponente, es dos veces raíz de la ecuación característica. Ah, bueno, si es dos veces raíz de la ecuación característica, multiplicaré la solución que yo propuse por x cuadrado. Y finalmente esa será mi particular. Ven que hay que tener cuidado antes de seguir adelante de ver si tengo que multiplicar o no por x o x cuadrado a la solución que yo propongo. Bueno, si multiplico esto por x cuadrado, lo único que hice fue reescribirlo como a por x cuadrado por e a la 2x. Para simplificar, nada más. Bueno, ¿qué hago ahora? Y obtengo la y' y la y segunda. Método de coeficientes indeterminados. Bueno, la derivada de esto es la derivada de x cuadrado, que es 2x por a por e a la 2x, más
a por x cuadrado por la derivada de a la 2x, que es 2 por e a la 2x. Acá está la derivada. Luego tengo que volver a derivar. Bueno, es lo mismo. Cuando derive esto respecto de x me queda así. Cuando derive esto respecto a e a la 2x me queda 4 por todo esto. Cuando derive respecto de x cuadrado me queda 4 por todo esto. Y cuando derive por e a la 2x me queda 4. Está bien. O sea, si esto es un solo término, su derivada tiene 2. Si este término es un producto. Y si estos a su vez son productos, y su derivada tiene que tener 4. A veces me puede quedar menos, pero no más. Pero a veces me puede quedar menos. Y si alguna de estas derivadas que yo saqué ya no termina siendo un producto, y voy a tener 3 términos en vez de 2. Así que tengan en cuenta eso. Si les quedan menos términos, no digan, uy, me debo haber equivocado en algún lado. Puede que les queden menos términos. A lo sumo, si esto es un producto, acá van a tener 2, y si cada uno de ellos son un producto, a lo sumo van a tener 3. A menos que acá tengan un producto de 3 funciones. Ah, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta para saber si estoy haciendo las cosas bien. En este tipo de ejercicio es muy fácil perderse. Por eso yo recomiendo, créanme, fui profesor de práctico muchísimos años, y cuando daba práctico explicaba esas cosas y les daba técnicas. Lo que pasa es que eso ya no me compete a mí, tienen que ver qué es lo que les dice el profesor de práctico, pero yo recomiendo ser muy, muy paciente y ordenado con este tipo de ejercicios, porque este tipo de ejercicios son muy fáciles de equivocarse por la cantidad de términos que uno va manejando. Bueno, ahora miro mi ecuación diferencial no homogénea y tengo que reemplazar todo esto acá. Entonces, todo eso acá. Después dice menos 4 por I'. Ah, menos 4 por todo esto. Entonces dice menos 4 por todo eso. Y luego dice 4 por IP, por I sub P. Ah, 4 por esto. 4 por esto. Igual a R de X. Igual a R de X. Bueno, acá me quedó cortita. Claro, este es un ejemplo de clases para que veamos y comparemos, pero en el práctico en general les va a quedar más larga. No se asusten, no se preocupen, es normal. Aunque les parezca mentira, les digo, es normal a veces que estos reemplazos le queden 2 o 3 renglones de la carpeta. Es normal, pero no es, oh, qué malos que son. No es, o sea, son términos que se van a cancelar, un montón de esos términos se van a cancelar. Por eso digo, hay que ser prolijos y hay que tener cuidado nada más. Pero es normal. Este es un ejercicio sencillo. Bueno, ¿ahora qué hago? Y voy a ser prolijo, como dije. Voy a distribuir este 4 acá y este 4 acá, ojo con el signo menos. O sea, menos 4 por 2, menos 8. Menos 4 por 2, menos 8. Ahí está. Hice la distributiva. Paciencia, paciencia. Ahora que tengo todo esto, ¿qué hago? Y una cosa que puedo hacer es, por ejemplo, mirar y decir, puedo sacar factor común e a la 2x, porque e a la 2x está en todos los términos. O podría haber primero cancelado. Eso es al gusto del consumidor. O sea, yo podría haber primero cancelado, después sacar factor común, o primero factor común y después cancelar. Es lo mismo. Yo hice lo primero, saqué factor común. ¿Por qué hice eso? Y porque después, cuando ya no tengo el e a la 2x que molesta, me queda más cortito esto y esto es más fácil de ver si tengo que cancelar algo. Es por una cuestión de, vuelvo a repetir, orden y simplicidad en la operación. Entonces saqué factor común e a la 2x de todos los términos, todos. Entonces digo acá, miren, tengo 2a. Bueno, no tengo a solo en ningún lado, no. Acá tengo 4ax, más 4ax tengo 8ax. Pero acá tengo 8ax con signo menos. Ah, esto y con esto se van a cancelar. Después tengo 4ax cuadrado, más 4ax cuadrado, 8x cuadrado, pero acá tengo menos 8x cuadrado. Ah, este y con este se van a cancelar. O sea, todos estos se me cancelaron. Y lo único que me quedó fue 2a. 2a por e a la 2x. Ahí está. Eso es lo que suele pasar. Si hago bien las cuentas, lo que me queda luego de todas las operaciones es mucho más cortito. Entonces yo digo,
este e a la 2x está multiplicado por 2a. Y este e a la 2x, que es el r, ¿se acuerdan? Está multiplicado por 2. Entonces quiere decir que este 2a tiene que ser igual a 2 para que se cumpla la igualdad. Lógico. Si 2a no es igual a 2, entonces no puedo decir que este término, este miembro sea igual a este otro miembro. Para que ambos miembros sean iguales, 2a tiene que ser igual a 2. Bueno, de esa forma, comparando lo que tengo a la izquierda con lo que tengo a la derecha, es que salen todos los sistemas de ecuaciones. Acá me quedó una sola ecuación, pero a veces, si tengo más cosas de R, voy a tener más ecuaciones que van a ser tan fáciles como estas de resolver. 2a tiene que ser igual a 2, pero si 2a es igual a 2, entonces a es igual a 1. Por eso digo, se resuelven a ojo estos sistemas. Si a es igual a 1, entonces en la particular que yo propuse, si a es igual a 1, la particular que yo propuse ahora, este coeficiente indeterminado quedó determinado, vale 1. Por lo tanto, la particular vale ahora x cuadrado por e a la 2x. Ahí está, la particular vale x cuadrado por e a la 2x. Ya está, la recuadro, obtuve el resultado que estaba buscando. ¿Y cómo era la solución que yo estaba buscando? Y la solución general de la no homogénea era la general de la homogénea asociada más la particular, o sea, la que está recuadrada acá, ¿ven? C1 por e a la 2x más x por C2 por e a la 2x, más esta que está recuadrada acá. Bien, perfecto, ahí está. La general de la homogénea asociada más la particular. Y esta es la solución que yo estaba buscando. Fíjense que ahora la general de la no homogénea es igual a la general de la homogénea más algo que es la particular que yo acabo de resolver. Se terminó el ejercicio ahí. Pero para comparar, vamos a hacerlo por el método de variación de parámetros. Y acá es lo que yo quiero que vean. ¿Cómo lo haría yo en el práctico? Tengo que armar todo eso de derivar, armar el sistema de ecuaciones, aplicar Cramer, resolver el sistema de ecuaciones, plantear las integrales. No, directamente las integrales. Directamente las integrales. Directamente las integrales, sí, miren. Voy a aprovechar la filmina para recordar, para que vean que era muy fácil eso de recordar. Yo tengo que calcular un Wronskiano. Tengo que calcular un Wronskiano que es un determinante de I1, I2, ¿y qué tengo que poner en la fila de abajo? I1', I2'. Ah, eso es fácil de recordar, sí. Y además tengo que calcular un B1, que era una integral diferencial de X, que tenía un signo menos, y necesitaba un B2, que era el que tenía el signo más, que era una integral diferencial de X. Fíjense que el B1 habíamos visto que tenía un signo menos, y el B2 tenía un signo más. Eso es lo que les dije recién. Ah, no me acuerdo muy bien, no importa, porque todavía no han desarrollado eso que les dije yo de armar la regla mnemotécnica. Pero si ustedes se arman la regla mnemotécnica, y acá en esta integral, ¿qué tengo que poner? Y un cociente. ¿Qué tengo que poner en el denominador? El Wronskiano. ¿Cuál? Y el que acabo de calcular acá. Y en el numerador en ambos casos iba la R de X. La pongo menos así para poder después escribir algo ahí. La R de X. Los dos llevaban la R de X. Los dos llevaban Wronskiano. Este llevaba signo menos y este llevaba signo más. ¿Y acá qué falta? Y si esta era B1 y 2. Y si esta era B2 y 1. Con esto que acabo de escribir acá, ya está, resolvemos el problema. En el práctico no hace falta deducir todas estas fórmulas, porque ya las deducimos en el teórico. ¿Para qué vamos a estar con cada práctico vuelta otra vez a deducir lo mismo? Si ya las dedujimos en el teórico. Entonces digo, bueno, con eso que acabo de escribir en esta diapositiva, veamos acá. Por el método de variación de parámetros. Por el método de variación de parámetros, ¿cómo era? Y tomo la solución general de la homogénea asociada. Esta era la solución que yo había obtenido. Era la primera solución.
Esta, la primera que recuadré, esa ya la había calculado, la primera que recuadré. La primera que recuadré la pongo de nuevo acá. Y luego digo, bueno, R de X me la traigo acá para recordar quién era R de X. Y bueno, R de X era 2 por E a la 2X, lo que tenía a la derecha de la no homogénea. Entonces la particular consiste en variar los parámetros. Acá puse V1 de X y V2 de X para que se notara, pero podría haber puesto directamente V1 y V2 sabiendo que V1 y V2 son funciones de X variables y entonces escribo menos. Es lo mismo, es lo mismo. O sea que aplico variación de parámetros diciendo cuáles son los parámetros que voy a variar. C1 se transforma en B1 y C2 se transforma en B2. Y esta X y esa X la puse acá. O sea que esta que está acá es mi I1 y esta que está acá es mi I2. Ah, sí las tenía. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que ustedes tenían ahí I1 y I2? Porque la sacan de la general de la homogénea asociada. Bueno, esta es I1 que pongo acá arriba en mi bronquiano y esta es I2 que pongo acá arriba en mi bronquiano. Porque como vimos en la diapositiva, lo primero que tengo que escribir es el bronquiano. I1 y 2, I1' y 2'. Bueno, I1 y 2, y acá abajo es la derivada de esto. E a la 2x. Cuando lo derivo, 2 por e a la 2x. Y acá abajo, y es la derivada de esto. Fíjense que la derivada de un producto. La derivada de x por e a la 2x, e a la 2x, más x por 2, o 2x que es lo mismo, por e a la 2x. Bueno, son simples derivadas. Normalmente las derivadas de Bronquiano son súper fáciles de hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos equivocamos tanto en estos ejercicios? Los signos. Tengan en cuenta los signos. Tengan cuidado con los signos nada más. Ahora saquemos el determinante de esta matriz, porque el bronquiano era un determinante. Es este por este. Pero cuando yo haga e a la 2x por e a la 2x, me va a quedar e a la 4x. Los exponentes se suman. Más 2 por x por e a la 2x por e a la 2x, 2 por x por e a la 4x. O sea, este por este es esto. Menos esto por esto. Menos 2 por x por e a la 4x. Menos 2 por x por e a la 4x. Pero este y este se cancelan. Fíjense, son iguales. Entonces, este bronquiano me quedó e a la 4x. Ya está. Tengo calculado bronquiano. Re fácil. Se terminó el problema de bronquiano. Ahora voy a escribir V1. V1 ya habíamos visto que era la fórmula que tenía el signo menos y que usaba I2. Y V2 era la que tenía el signo más y usaba I1. R de X, bronquiano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y reemplazar las integrales. Acá voy a poner menos, cuidado con los signos, y 2. Y 2 es esto. Ahí está. Rx y Rx era 2 por e a la 2x. Bueno, ahí está. Sobre bronquiano, bueno, sobre e a la 4x. Fíjense lo mismo acá abajo. Nada más que acá es I1, que es esto. R de X igual. Bronquiano igual. Ahora voy a decir e a la 2x por e a la 2x, e a la 4x, que se va a simplificar con el e a la 4x en el denominador. Entonces me va a quedar, luego de hacer esa operación, directamente 2x. Y acá me va a quedar e a la 2x por e a la 2x, e a la 4x, que simplificaré con este e a la 4x, entonces me queda 2. Entonces ahora tengo que integrar esto. Bueno, profe, no era tan difícil. Usted dijo, me asustó, usted dijo que este método tiene integrales que a veces son difíciles. A veces dije. Dije a veces. A veces estas integrales son complicadas. A veces que hay que aplicar sustitución, integrar por partes, o hacer integración por fracciones simples. Por eso es que el método de variación de parámetros no es el más amigable, porque a veces tengo que pelear con estas integrales. Acá, como esto es un ejemplo para poder comparar, son integrales sencillas. Bueno, la integral de 2x y es x al cuadrado, con el signo menos este adelante. Y la integral de 2, 2x. Esas son integrales muy sencillas. O sea que V1 es menos x al cuadrado, y puedo reemplazarlo acá. O sea, puedo poner menos x al cuadrado por e a la 2x, claro. Menos x al cuadrado por e a la 2x. Y V2 es 2x.
O sea que yo puedo poner 2x acá por x por e a la 2x. Claro, por eso te queda 2x al cuadrado por e a la 2x. Pero fíjense que esto es menos x cuadrado por e a la 2x y esto es 2 veces x cuadrado por e a la 2x. Por lo tanto, me queda una sola vez x cuadrado por e a la 2x y ese es el resultado que recuadro. Por lo tanto, la solución general que estoy buscando es la general de la homogénea asociada más esa particular que yo obtuve con el método de variación de parámetros. Entonces, fíjense, fue cortito el método en su aplicación. En el práctico se me puede hacer más larguito. ¿Dónde? En la solución de estas integrales. Puede que estas integrales las tenga que resolver por parte o por sustitución. Entonces se me puede hacer un poco más largo el cálculo auxiliar. Pero el método, en cuanto a aplicación, es corto. Calculo un gronquiano y luego calculo dos fórmulas. Y reemplazo. Pero la deducción del teórico tiene el respaldo de por qué yo uso esta fórmula para B1, esta fórmula para B2, y por qué uso este gronquiano. Lo último que les digo, y termino acá entonces la clase de hoy. Esta solución, si ustedes la ven, es exactamente igual a esta. Y lógico, porque si me dieran soluciones distintas, estaríamos en problemas. O uno de los dos métodos está mal hecho, o no sirve. Y eso no ocurre. Si la ecuación diferencial se puede resolver con cualquiera de los dos métodos, cualquiera de los dos métodos me va a dar la misma solución. Pero escuchen bien lo que les voy a decir. Por favor, y presten mucha atención en lo que les voy a decir. A veces pasa que se les ocurre, o porque lo dice el práctico, porque lo propone el práctico, lo que sea, resolver la misma ecuación diferencial con estos dos métodos. Y llegan a una expresión acá que cuando la comparan con esta les da distinta y se desesperan. Claro, lógico, yo también me desesperaría. ¿Por qué? Porque dicen algo está mal. O me equivoqué acá o me equivoqué acá, porque yo sé que no me pueden dar distintas, pero paren. No se me pongan nerviosos. Primero, verifiquen que en realidad no es que sean distintas, sino que son expresiones distintas de lo mismo. A lo mejor, con este método, no sé, les dio acá, por ejemplo, no sé, 3 por e a la 2x. 3 por e a la 2x, en vez de x cuadrado. Y acá les dio C1 por e a la 2x más x por C2 por e a la 2x, directamente. Y no les dio nada acá. Y ustedes dicen, está mal, porque acá me tendría que haber dado 3 por e a la 2x. Bueno, sí, está bien, pero si acá te hubiese dado 3 por e a la 2x, como acá tenés una constante por e a la 2x, más una constante por e a la 2x, e a la 2x se puede sacar factor común. Entonces sería una constante más otra constante, una constante. Entonces la expresión les quedaría equivalente a esta si acá dijera 3 por e a la 2x. Pero ese es un ejemplo, no quiero que se mareen, es un ejemplo para decirles de que puede que dé diferente porque son expresiones diferentes de lo mismo, no porque son dos soluciones distintas. Así que antes de, sobre todo con las soluciones que dan las guías, antes de decir, uy, la guía debe estar mal, verifiquen que la solución que ustedes han obtenido no sea equivalente. Con un par de cambios que hagan en la solución, no les dé la misma solución porque en realidad son expresiones equivalentes. Bueno, gente, hasta acá entonces. Con esto, yo esto se los voy a subir, este Word. Hasta acá el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. La clase que viene ya vamos a entrar en los últimos dos temas teóricos que tenemos que estudiar para esta materia. Recuerden que el viernes que viene no va a haber clases, es feriado, así que nosotros nos vemos de acá a 15 días y me avisan ustedes para después poder informarlo oficialmente para que ustedes lo tengan
y lo puedan distribuir, la fecha del parcial y cómo va a ser. Nos vemos. Buen fin de semana.